En el contexto de la lección de esta semana, titulada La historia de fondo, el prólogo. En esta ocasión estudiaremos temas que reaparecen: creer, no creer. Leamos Juan el capítulo 3, versos 16 al 21, capítulo 9, verso 35 al 41, capítulo 12, versos 36 al 45. ¿De qué manera repiten estos textos el tema de la antítesis creer, no creer, que aparece en el prólogo? Juan capítulo 3 versos del 16 al 21 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 9 versos del 35 al 41 dice: Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que no vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Juan capítulo 12 versos del 36 al 46 dice: Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos: los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, y los que, teniendo oportunidad de creer, deciden no hacerlo. Los discípulos pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente,
la mujer del pozo y el ciego de nacimiento. En el segundo grupo están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000 e incluso uno de los discípulos, Judas. Es interesante que la palabra, el sustantivo fe, creencia, en griego, pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer, pistios, aparece 98 veces en comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Este verbo es, de hecho, un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo en lugar del sustantivo puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en cristiano. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Como sabemos, el diablo también cree en Dios. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes o quienes llegan a creer tienen una actitud abierta hacia Él, incluso cuando los confronta o reprende. Vienen a Jesús y no huyen. Él es la luz que los ilumina. Y por la fe, creyendo, se convierten en hijos de Dios. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con Él. Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras o ven que rompe viejas tradiciones y no cumple sus expectativas. Lo juzgan en lugar de dejar que su luz los mida y los juzgue. Esta actitud, por supuesto, se había visto una y otra vez en los líderes religiosos que, idealmente, como guías espirituales de la nación, debían haber sido los primeros en aceptar a Jesús. Para finalizar, ¿de qué manera vives tu fe en Jesús en lugar de limitarte a sentir intelectualmente que es el Mesías? ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Dios te bendiga.